¿Quieres aprender a crear, producir y publicar tu propio podcast? Te invito al taller Podcasting 101, el cual se llevará a cabo el sábado 5 de agosto de 2017 en el Centro Cristiano de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, ubicada en Bayamón. Estaré dictando este curso junto a Melvin Rivera Velázquez del podcast Cambio 180, el cual te recomiendo porque es uno de mis favoritos. Aquí trataremos los temas de la importancia de saber por qué estamos comenzando un podcast, cuál es el formato que podríamos escoger, la selección de herramientas de grabación y de hospedaje del podcast, principios para hacer entrevistas y cómo lograr que el podcast crezca en oyentes. Para más información puede comunicarse al 787-799-7878 o visitar la página de internet discípulospr.org/podcast. Espero poder saludarles allí junto a Melvin Rivera Velázquez. Podcasting 101. Aprenda a utilizar la nueva radio en sus esfuerzos de comunicar la fe. Teobytes. En el pasado mes de abril tuve el privilegio de asistir a unas conferencias ofrecidas por el Centro Luterano José David Rodríguez de la Iglesia Luterana en Puerto Rico. La ocasión: un programa de simposio llamado Fiesta Luterana, celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Le aseguro que será de gran bendición a su vida como lo fue para la mía, así que abra sus oídos y escuche esta conferencia junto a las preguntas que surgieron de parte de la audiencia. Teotecnología.com presenta Teobytes. Las dos conferencias que vamos a tener durante la mañana, las que acabamos de escuchar del profesor Nelson Rivera, y la conferencia de la tarde de Leila Ortiz, que se llama Invitación a un estuario neumatológico de muerte y resurrección a la Reforma Protestante. Ese título me tiene confiado desde que me envió Leila, así que estamos muy entusiasmados y entusiasmadas por escucharla. Son conferencias magistrales, son compartires un poquito más formales y le sacamos mucho provecho, ¿verdad? Nos regocijamos en la erudición, en la capacidad de nuestros colegas en poder ajotarnos e invitarnos a ver la cosa diferente. Las mesas redondas que sacan el nombre de las famosas round tables de allá de Inglaterra, no es que la mesa sea redonda, son un contrabalance a estas conferencias magistrales en este sentido. Son conversaciones informales de líderes de nuestra denominación que han estado inmersos en la historia de nuestra denominación desde 1987. Aunque nuestra denominación, la Iglesia Evangélica Luterana en América, es la unión de otras tradiciones que tienen más años, ¿verdad? Y la Iglesia Luterana en Estados Unidos pues tiene mucho más años, y la Iglesia Luterana en el Caribe tiene 300 y pico años, si nos vamos a Islas Vírgenes. Desde el 87, estos líderes que nos están acompañando en este día conocen de primera mano la historia, las angustias, los pesares, las peleas, las contribuciones y las situaciones de la Iglesia, y de la misma manera pueden visualizar específicamente qué es la identidad luterana desde el contexto de ser hispano, de hablar español en la Iglesia Evangélica Luterana en América, donde el 3% de su membresía es minoría, no hispana. En nuestra denominación el 97% de su membresía es blanca norteamericana, y el 3% o el 4% es el conglomerado de todos los demás. Anda. Así que estas personas han aceptado esa invitación, y el asunto es informar. Lo que se les pidió fue que pensaran un poquito, se le dieron algunas preguntas guías, y lo que queremos es crear una conversación. Esto no es una conferencia, esto es los pensamientos que usted y yo podemos tener en el escritorio.
acerca de un tema particular. Lo van a iniciar nuestros tres compañeros, en este caso la identidad luterana, y la van a conversar Javier Alanís, que es el que está a extrema derecha. Javier es profesor de teología sistemática y director de un centro luterano en Austin, ¿verdad? ¿En Austin? En Austin. Greg Villalón está en el medio, es director de todo lo que tiene que ver con educación teológica en la Iglesia Evangélica Luterana en América. Fue nuestro obispo, creo que del 93 al 96, y conoce el andamiaje de nuestra institucionalidad, además de que conoce nuestra tradición. Y Joel Cruz, que es profesor de historia, adjunto de allá del STC, que le ha traído frescura a la manera de nosotros ver y entendernos. Y ellos van a conversar entre ellos, les van a tener cada uno un tiempito para expresarse, y luego conversar entre ellos, y luego abrir el espacio a todo el mundo. Y aquí todo el mundo está incluido, es una mesa grande donde nos incluimos todos. Así que con la mesa de identidad luterana, Javier Alanís, Greg Villalón y Joel Cruz. El que quiera empezar, en confi. Gracias, Javier, y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes en esta mañana. Es muy grato para mí venir desde Austin, Texas, a estar con ustedes y sentirme tan querido, tan apreciado, tan en familia. Anoche tuve la oportunidad y la grata ocasión de participar con ustedes en un culto, y fue muy inspirador para mí ver tantas pastoras latinas, puertorriqueñas. Eso me animó mucho, me dio mucha inspiración, porque yo vengo de un sínodo en el cual solo tenemos 2 pastoras latinas que se graduaron dentro de hace 13 años más o menos en nuestro sínodo. 2 es mucho, muy poco. Yo soy profesor en el seminario ahí en Austin, y tenemos el programa Team. Entonces tengo la ocasión de enseñarle a estudiantes latinas de todo el país, desde California a la Florida. Entonces estoy viendo que hay muchas latinas y latinos que están con mucho deseo, mucho anhelo de aprender nuestra teología para regresar a sus comunidades y contribuir al pueblo hispano-latino en nuestro país. Y el tema al que voy y quiero hacer referencia es el concepto del sacerdocio de todos los creyentes, el concepto del sacerdocio universal, que es producto de la Reforma y del movimiento reformador del cual participamos. Por eso, cuando hablo de la mujer latina, la pastora latina y su aporte a la Iglesia Universal, veo mucho la necesidad de oír su voz. Creo que es muy importante. Mi hermana fue una de las 2 pastoras latinas que se graduó hace 10 años, hace 13 años en Texas. Veo el aporte que ha hecho ella a su comunidad de fe en el sur de Texas, y cómo su voz ha sido una voz profética. Ha ayudado a levantar toda la iglesia, bastante de la iglesia en el sur de Texas, una iglesia que estaba en necesidad de esa voz, ¿no? Entonces, eso creo que es la validez y el aporte de su voz, de la voz del pueblo, de la voz del sacerdocio universal, y la importancia de la voz femenina, de la voz de la mujer, su contribución a la iglesia, que debe ser parte de este movimiento reformador. Entonces, el segundo punto que quiero hacer hincapié es la parte ecuménica. Yo soy pastor y creo que hay personas aquí, no solo luteranos, sino de otras denominaciones. Quiero hacer referencia a eso porque yo tengo la gracia, la oportunidad de predicar y llevar el palabra y sacramento a la iglesia episcopal todos los domingos, el culto de español a la 1 de la tarde, en la iglesia Santiago, en Austin, y he visto una vez más la gran bendición que tenemos al participar con otras iglesias en el llamado a la misión en común para servir a nuestro pueblo hispano-latino de cualquier denominación.
y ayudarnos a edificar a ese pueblo, a bendecir a este pueblo que está en búsqueda de esa bendición en un mundo, en una sociedad tan frágil en el cual nuestro pueblo está, en realidad se ha convertido en una iglesia perseguida por las deportaciones, por la falta de documentos, por la política que estamos llevando a cabo en los Estados Unidos y el papel importante que jugamos nosotros como Iglesia Universal en nuestras comunidades, de ser esa voz profética, esa voz que afirma la dignidad de cada ser humano, de nuestro pueblo sufrido, perseguido y que necesita oír que existen líderes en la iglesia que hablan de su experiencia, que hablan de la justicia de Dios hacia su pueblo, que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y es por eso que para mí el sacerdocio universal de todos los creyentes es tan importante, aún más en este día contemporáneo. Gracias. Buenos días, o quizás ya sea buenas tardes. Okay. Gracias por la invitación que me dieron. Yo vine al luteranismo ya como adulto, reflejando en mis experiencias. Yo crecí en un movimiento pentecostal bien conservador, donde las preguntas no fueron respetadas o apreciadas, donde el rol del cristiano era para repetir lo que decía el pastor. Y cuando yo necesitaba un movimiento de gracia en mi vida, encontré a la fe luterana, porque en mi educación me recordé que el énfasis de Lutero era acerca de la gracia. Y pues desde ahí, metiéndome a la fe, a la tradición luterana, luego empecé tratando de luchar con el luteranismo. Porque como dijo Javier, son solamente 3% de la ayela. Y en mi desarrollo me ha interesado el rol de la historia. Rubén Alves, el teólogo brasileño, describió al historiador como uno que recoge y redescubre a la historia y lo presenta a la comunidad como un sacramento de memoria, porque una comunidad sin historia es una comunidad sin identidad. Y en nuestras universidades en Estados Unidos, en nuestros seminarios, nuestras voces, nuestra presencia, nuestras contribuciones a la historia global, la historia norteamericana, la historia de la iglesia ha sido ignorada. Es como alguien ha indicado, sabemos lo que es el privilegio cuando la historia norteamericana, la historia de los blancos es requerido en la universidad, pero la historia afroamericana o la historia hispana es un electivo, una opción que uno puede tomar. Pues para mí mi carrera ha sido para tratar de recuperar esa memoria, las contribuciones y las voces de nuestro pueblo, porque eso puede ser un reto, un descubrimiento libertador para nuestro pueblo. Ahora que, como dijo Javier, como oímos anoche en el mensaje, que nuestro pueblo sí ha sido perseguido por este gobierno, por las pólizas económicas aquí en la isla, y tenemos la potencia de recoger nuestra historia como luteranos, como cristianos, y ponerlo de pie y reclamar a nuestro lugar, reclamar a nuestro poder para afectar el cambio. Gracias. Gregory Villalón, y como dijo el doctor Javier Goitía, yo trabajo en la Iglesia Nacional de la Iglesia Evangélica Luterana en América, básicamente en la formación de líderes en la iglesia.
pastores, pastoras y líderes laicos. Parte de la tarea que me dieron, voy a hablar un poquito de la contribución que nosotros como luteranos proveemos no solamente a nuestras congregaciones en los Estados Unidos y aquí en el Caribe. Tenemos que tener en cuenta que la Iglesia Evangélica Luterana en América tiene básicamente más de 9,000 congregaciones a través de los Estados Unidos y el Caribe, con más de 3 millones de miembros. Parte del sufrimiento es que dentro de esos números tan grandes, si hablamos de latinos y latinas, estamos menos de 1%, que es básicamente una lucha hacia arriba. Estamos todos aquí. Y es verdad, estamos casi todos aquí. Parte de la problemática, y yo creo que contribución que nuestras iglesias latinas, y específicamente las congregaciones aquí en Puerto Rico, dentro de nuestra estructura nosotros tenemos lo que se conoce como sínodos, que son áreas dentro de los Estados Unidos a donde hay básicamente 200 o 300 congregaciones que hacen un sínodo. Uno de las cosas que nos favorece es que tenemos un sínodo aquí en la isla de Puerto Rico y el Caribe, y tenemos un obispo. Y dentro de nuestra estructura, ahí es a donde viene la voz que puede ayudar a todos los latinos, no solamente aquí, pero también en los Estados Unidos, porque la voz es bien pequeña, somos muy pocos, pero el grito como se habló y el poder del Espíritu Santo nos lleva hacia adelante. Yo creo que en una sociedad como en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, que estamos pasando tantas problemáticas, una de las cosas que contribuye, no solamente la iglesia luterana, pero yo creo que todas las iglesias, es básicamente que estamos unidos al pueblo, que somos el pueblo y que luchamos con el pueblo. Y yo creo que el obispo básicamente ha presentado un ejemplo de cómo la iglesia en el mundo de hoy, una iglesia que se para firme en una fe en Jesucristo, una iglesia que básicamente entiende que Dios está presente dentro de su creación, un Dios que verdaderamente nunca nos abandona y un Dios que siempre camina en conjunto con el pueblo y con los pobres. La iglesia es parte de ese pueblo. Y tenemos que seguir proclamando no solamente la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida del pueblo y en la vida de toda la creación. Y yo creo que eso es una de las aportaciones que tiene la Iglesia Luterana para ofrecer no solamente al pueblo aquí en la isla de Puerto Rico, pero también enseñar a aquellos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la dinámica es un poquito diferente entre las comunidades y congregaciones latinas. Muchos de los miembros de nuestras iglesias en los Estados Unidos no tienen documentos. Y entonces la lucha es que para llegar a las iglesias se le hace difícil a la gente. Y yo creo que ahí es a donde nosotros como pueblo tenemos que unir en situaciones difíciles y enseñar y tratar de orientar a nuestros líderes, no solamente aquellos que son pastores y pastoras, pero líderes en la iglesia, que tenemos que caminar en conjunto y tenemos que luchar por la justicia. Y yo creo que eso es lo que nosotros como iglesia podemos ofrecer, reconociendo que a través de nuestro bautismo Dios nos ha llamado, nos ha proclamado, nos ha agarrado y nos envía en misión. Como iglesia,
yo creo que especialmente cuando hablo con estudiantes que van a ser líderes, yo siempre busco dos cosas. Número uno, personas que verdaderamente tienen una fe profunda, que verdaderamente dentro de su ser y de su corazón ven, sienten y conocen la presencia de Dios en su vida. Y que tienen el ánimo y en inglés se dice el excitement de decírselo a otra gente. Ven conmigo y camina conmigo para que tú también camines y que Cristo camine contigo. Eso es lo que la iglesia le puede ofrecer a la sociedad que está sufriendo tanto. Que Cristo está presente en nuestra vida, en la vida del pueblo. La otra cosa que siempre buscamos en nuestros líderes es que verdaderamente amen comunidad. Que no somos gente sola, no somos iglesia dentro de cuatro paredes, pero sino que el Espíritu nos guía hacia afuera y hacia caminar con nuestro pueblo. Yo creo que eso es una de las cosas que la iglesia luterana puede ofrecer. Y a ustedes del Sínodo del Caribe aquí en Puerto Rico, ustedes tienen mucho que nos pueden enseñar a nosotros que trabajamos con el pueblo latino y latina en los Estados Unidos. Porque unidos podemos hacer mucho. Aplauso. El propósito es conversar y quiero simplemente hacer como un resumen. Abrimos a preguntas. Javier nos habló del sacerdocio universal y de cómo el sacerdocio expande la posibilidad de que todo ser humano sea parte del cuerpo de la iglesia. Nos habló del ecumenismo, de cómo nuestra tradición se inserta en una conversación donde mi entendimiento lo valoro, pero no es mi único entendimiento. Podemos ser diferentes. Joel nos habló de la historia, de la necesidad de reinscribir, de reatender, de reclamar nuestra historia para poder echarlo hacia adelante. Greg nos habla de la mutua consolación, del acompañarnos, del luchar, del sudar, del acompañamiento y del modelaje de la iglesia en el espacio público. Así que tenemos varias cosas en el tintero. Malo que ustedes pregunten. Está abierto a preguntas y a comentarios el foro. Venga acá, usted. Y quiero decir que esto es un foro abierto que todo el mundo puede contestar. Voy a hacer uso del privilegio de edad y del feminismo. Una de las cosas que siempre aprecio mucho es que yo fui parte del grupo que creó la Iglesia Evangélica Luterana en América. Tuve la oportunidad de usar el sombrero de mujer, de negra, de líder, no pastora, y de otras funciones dentro de la Iglesia Luterana. En mis 80 años de vida, yo he podido dar evidencia de cómo la iglesia ayuda al crecimiento de una comunidad. Dentro de mi profesión como educadora en salud, uso las destrezas de la iglesia y de la profesión para promover. Y una de las cosas que yo quisiera comentar es que nosotros necesitamos estimular más el ministerio, el liderato de las mujeres, utilizando la misma Biblia, la mujer del pozo, las mujeres que proclamaron, que sustentaron económicamente la misión de Jesús. Esos son
modelos que nosotros tenemos que seguir fomentando y que muchas veces los mencionamos desde el punto de vista religioso, pero no de liderato femenino. ¿Y quiénes somos las que creamos énfasis en las familias? Las mujeres somos las que modelamos, las mujeres somos las que criamos, las mujeres somos las que castigamos o no, y tenemos unas funciones dentro del ambiente familiar y de comunidad. Si usted se va a una comunidad, búsquese a las mujeres a ver quiénes son las que fomentan ideas más o menos. Así es que la función de la mujer dentro de la iglesia, y es bueno saber que habemos cada vez más mujeres tomando el liderato dentro del luteranismo, pero lo tenemos que seguir estimulando más. En términos de nuestra comunidad, somos más las mujeres que los hombres y somos más los viejos que los jóvenes. Así es que no podemos tampoco echar de menos a las que somos más viejas, porque somos viejas o tenemos ideas un poquito atrasadas. Esas ideas también hay que rejuvenecerlas, pero los jóvenes aprendemos de los viejos y los viejos de los jóvenes. Y en esa unión de ideas y comunión se puede hacer mucho más. Este es un favor que pido al doctor Jay Alanis. Parece que en alguna ocasión le escuché hablar de una experiencia que tuvo cuando era pastor en San Antonio, Texas, cuando predicó sobre la Biblia y sobre el tema que en aquel entonces no estaba tan caliente como ahora. Y ahora cuando el actual presidente dice "Let's make America Mexico again", si puede abundar un poco. Gracias, Eliseo, por hacerme recordar ese sermón que di en San Antonio cuando era pastor ahí. Tocó que tengo amistades en San Antonio. Cuando estaba de pastor ahí por unos 4 años, en los años 90, tocó que fui a comer después del culto el domingo con mis amistades. Una amiga enfermera, otros amigos, uno pastor luterano, que en paz descanse, otro muchacho colombiano que trabajaba en la comunidad, y tocó que un día que el amigo colombiano caminaba por las calles de San Antonio, se encontró a 2 feligreses, hijos de Dios de México, que habían cruzado la frontera sin documentos en Laredo, iban hacia el estado de Tennessee o Kentucky a trabajar como obreros en la construcción, los cuales son los que construyen todos los edificios modernos en los Estados Unidos, como lo hacen en Austin. Y encontró a uno, eran 3, encontró a uno enfermo y los 2 compañeros se los llevó a su casa, les dio de comer, les dio cambio de ropa, se bañaron, estuvieron con él unos 3 días y tocó que a la semana o 2 de ese encuentro que tuve con ellos, bueno, cuando estuve con ellos en la comida, oré con ellos, les di la bendición, todos muy fieles se cruzaron, hicieron el signo de la cruz sobre sus cuerpos, y mis amigos los llevaron a la estación de autobús para llevarlos a que fueran a Kentucky. Tocó que a la semana o 2 el evangelio del domingo era el evangelio del Good Samaritan, del buen samaritano. Y en mi inocencia, naivete, se me ocurrió usar ese ejemplo en el sermón, sin darme cuenta de las implicaciones con mi feligres, que era en mayoría anglosajona. Y entonces prediqué, todo fue muy civil, saludé a todo el mundo, nos abrazamos como siempre. El lunes era mi día de descanso, y el martes, cuando llegué a la oficina a las 9 de la mañana, estaban 4 personas esperando, queriendo hablar conmigo, de mi feligres. Entonces, claro, pasen a la oficina, y lo primero que me dijeron fue que estaban muy ofendidos por el sermón que había predicado, y que habían contactado al Border Patrol
para decirles lo que había hecho yo, en orar con esos jóvenes, y que le habían dicho que yo estaba en peligro de perder de un crimen federal, de ayudar e ir en abet, se dice en inglés, a personas indocumentadas, ilegales, entre comillas, y que entonces lo que hice yo fue tomar la Biblia que estaba sobre mi escritorio y decirles que yo obedecía una ley mayor a la ley civil o criminal de este país, que era la ley del mandamiento de Dios de amar a todo el mundo, y que no creía que Jesucristo le había pedido a nadie por su permiso, por su tarjeta verde antes de ofrecer ministerio. Entonces, sin darme cuenta, el sermón que yo prediqué como ejemplo llegó a ser un sermón profético que le habló, que molestó al pueblo de Dios. Y eso es lo que hace la voz profética de Dios: molesta al pueblo de Dios, porque busca la justicia de Dios y busca el reconocer que todo ser humano es creado en la imagen y semejanza de Dios. Todos somos hijos de Dios, no importa el documentos o no. Lo importante es reconocer que todos somos seres humanos, todos somos iguales, todos somos queridos como Dios ama al mundo. Y nosotros como pastores y pastoras somos llamados a proclamar esa palabra que molesta al pueblo de Dios. Gracias, Eliseo. Tienes que quitarte la boina. Y decirlo con música. Sobre identidad luterana, es lo que viene en el programa. Recientemente la iglesia mía pues, me pidió que hiciera un pequeño cursito para los jóvenes niños o niños jóvenes, adolescentes, 13, 14 años, sobre la identidad luterana. Y yo recuerdo cuando yo iba creciendo, que la gente preguntaba, ¿y qué son los luteranos? ¿Y cómo se diferencia el luterano? Ah, porque ustedes prenden vela. Ah, sí, se ponen una sotana y tienen, ¿ves? Y yo recuerdo esas preguntas y eso es lo que la gente cree. Bueno, pues yo comencé mi pequeño cursito que me salió como en 4 cosas, explicando qué era identidad. Empezamos a estar... existimos, ¿no? Y seguimos por ahí, el planeta Tierra, y seguimos los animales, y seguimos hasta que llegamos a nosotros. Pero nosotros entonces tenemos religiones, y tenemos cristianismo, y entonces pues hablamos de los credos y esto, Pero cuando yo, al final, que era lo que yo tenía en la mente, cuando yo cuelo todas esas cosas, a ver qué es lo que, pues sí, son detallitos, me quedó una cosa, que nosotros creemos en que Dios es un Dios perdonador y no es un Dios castigador. Cuando yo me voy a comparar luterano con nuestros hermanos y cuelo toda la cosa, eso es lo que me queda. Eso es lo que me queda. Nosotros creemos en un Dios perdonador y no castigador. Yo lo que quiero saber es si eso estuvo incompleto, eso tiene un montón de adornos. Si eso, perdone, how right was I? Y perdone, pero es que estamos al día, ya la Junta nos tiene así. Panel, ¿tiene alguna contestación para esa pregunta? ¿Alguien en el salón tiene contestación para esa inquietud del hermano Tato? Yo creo, Tato, que estás completamente correcto. Yo creo que una de las enseñanzas básicas y el entendimiento de la justificación y la gracia es que básicamente que Dios se encarnó en Jesucristo para venir a nosotros porque nos ama, porque nos quiere, nos perdona, y básicamente es un Dios de amor.
Cuando hablamos hay muchas cosas que nos unen como iglesias cristianas. Y básicamente para los luteranos el entendimiento de la gracia es uno de los puntos clave. Eso. Y José. El asunto de las dos manos de Dios, y Lutero usa esta imagen antropomórfica, donde Dios con su mano izquierda necesita ejercer juicio, en ocasiones tiene que establecer un veredicto o inclusive algún tipo de corrección o castigo en la mano izquierda, pero que Dios con su mano derecha promulga gracia y perdón y auxilio, y luego dice que Dios es derecho. Y por favor no lo vean en términos de hoy en día, de izquierda y derecha política. Es antropomórfico, en otras palabras, que lo que Dios hace, si Dios es derecho, con su mano derecha le sale fácil, y es lo que hace en gran medida, y le da trabajo, pero a veces tiene que usar la mano izquierda y establecer un poco de orden y juicio. La palabra griega para crisis es exactamente crisis, pero en griego crisis significa juicio o veredicto. Como yo lo veo, cuando una sociedad tiene que sufrir las consecuencias de elegir un payaso peligroso como presidente, en un sentido el juicio ha sido declarado contra toda una sociedad. Un tipo de veredicto ha sucedido, y solamente podemos pedirle a Dios misericordia y mantener los ojos bien abiertos y caminando con la gente que más lo sufre. Pero eso es lo que se significa de crisis. El juicio ha sido declarado contra toda una sociedad en general. Esa es la mano, en el caso de Lutero sería la mano izquierda de Dios, pero otra vez Dios es salvación y perdón y gracia es lo que Dios siempre quiere hacer. José David Rodríguez. Yo quiero unirme a lo que dijo Dapo y lo que dijo Nelson, pero como estaba tratando de apuntar a la pregunta que tenía para Nelson, uno de los elementos importantes de la fe cristiana también es la doctrina de la encarnación. De la encarnación, digamos, del Espíritu Santo, como lo definía Nelson, que trae la dimensión espiritual y la concreta en los medios de gracia y en otros medios que Dios puede usar, porque Dios es Dios y no depende de nuestro gusto de cómo Dios ha de manifestarse. Pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que la doctrina de la encarnación nos habla siempre de que Dios no está alejado de su creación. Y la gracia se manifiesta en el contexto de la creación. Una creación caída, una creación en conflicto, una creación que, fíjense, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba del perdón de Dios, ¿cuáles fueron las consecuencias? La cruz. Eso es lo que von Henry llamaba la diferencia entre la gracia de Dios y la gracia barata. Es decir, la gracia de Dios se da en el contexto de los conflictos. El perdón de Dios se da en el contexto de las ambigüedades. Y la fe del creyente es, como decía Nelson, que me pareció que pudo de una manera muy elocuente decir, es esa pelea que tiene el creyente cuando las promesas de Dios, el pecado y nuestras limitaciones no logran
abrirse a ellas. Perdón es abrirse a la gracia de Dios, aunque le cueste a uno. Y esa es la dimensión más difícil para el creyente, más difícil para los discípulos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo no le dijo a los discípulos que iban a morir de viejos, que tenían que cargar la cruz, que su entendimiento de la fe, su práctica de la fe, era en el contexto de la cruz. El perdón que nosotros proclamamos y que Pablo lo proclamó también, lo llevó a la cárcel. En una de las historias de otro de los apóstoles, el apóstol Santo Tomás, en India, se dice que llegó a la India. ¿Y qué le costó la proclamación del Evangelio? La muerte. O sea, ¿cómo nosotros vemos el costo del perdón? ¿Cómo nosotros vemos que Dios está dispuesto a ir más allá de lo que nosotros encontramos confortable? Y yo creo que esa es la vida del creyente, esa es la vida de la fe cristiana, una vida de resistencia a lo que está en contra de esa generosidad de Dios, de perdonarnos a nosotros y nosotros convertirnos en pequeños Cristos. Eso lo decía Lutero. Pero miren, no solamente para tener recursos materiales, sino para estar dispuestos a mirar nuestra manera de compartir ese perdón en el contexto de la cruz. Porque la cruz es donde nosotros encontramos al Dios escondido. Pero muy pocos de nosotros estamos dispuestos a encontrar a Dios donde Dios se encuentra en acción. Y ahí es que se da el perdón. ¿Alguien más? Tengo 1, 2 y 3. Pablo, José y La Fontaine, y pasamos a la segunda mesa. Y después almorzamos. Perdón. ¿Te iba a decir algo? Sí. Sí, señor, espérate. Solamente para estoy de acuerdo con lo que dijo el hermano, pero para tweakearlo un poquito, porque muchas tradiciones cristianas empiezan con el pecado. Cuando empezamos con el pecado, hay dos resultados que vienen a la mente. El primero es que la encarnación de Jesucristo es transformado a la plan B de Dios. La emergencia que Dios, lo que Dios tiene que hacer para limpiar el lío en cual estamos. Y la segunda cosa es que cuando empezamos con el pecado, las buenas obras, estamos en el peligro que las buenas obras se hagan una buena obra para merecer el amor de Dios. Pero si empezamos con el primer capítulo de Génesis en vez del tercer capítulo de Génesis, cuando empezamos con el amor de Dios, con la bendición de Dios, con el amor de Dios que es previo al pecado humano, luego la encarnación de Jesucristo es la revelación del amor y del carácter de Dios hacia el mundo. Si la humanidad nunca hubiera caído al pecado, Jesucristo todavía hubiera encarnado para revelar el amor de Dios, el carácter de Dios. Y además, cuando empezamos con el amor de Dios, en vez con el pecado, las buenas obras luego son una reacción a ese amor de Dios, no un esfuerzo para merecer el amor de Dios. Y yo creo que en eso encapsula el mensaje no solamente cristiano, sino luterano. Pablo Guiñón. Tengo primero una pregunta y una observación ahora con lo que estaba diciendo el pastor José David Rodríguez sobre el perdón. Mateo 7, versículo 1, se utiliza mucho de que no hay que juzgar, ¿verdad? No juzgar para que no sea juzgado. Pero luego dice que, mira,
mira primero la viga en tu ojo, para que entonces puedas ver la viga, la paja en el ojo ajeno. O sea que primero tenemos que nosotros ser sujetos del perdón, estar dispuestos a perdonar, a que seamos perdonados, porque esa es la única manera que nos podemos liberar nosotros y liberar a otros. Segundo, como Josefina y Martica, que estuvimos cuando la iglesia, la ELCA se organizó después del medio de las diferentes, tuve el privilegio de estar ahí y de estar en la primera asamblea de la iglesia. Recuerdo que se había propuesto la iglesia lograr un 2%, así que ha mejorado, lograr un 2% multicultural dentro de la iglesia. Entonces le planteé y pregunto ahora, le planteé en aquel momento que si eso era así, que por lo menos dedicaran un 2% del presupuesto de la iglesia para lograr ese objetivo, porque era ínfimo lo que se lograba. Les pregunto a ustedes si todavía es así y cuál es el esfuerzo que está haciendo la comunidad hispana para exigir a la iglesia que por lo menos dedique ese por ciento a las obras multiculturales. El porciento ha aumentado porque la membresía ha bajado. Bueno. Eso no es que el porciento ha aumentado porque la misión ha sido exitosa. Pues entonces estamos más o menos como estamos aquí, que somos menos ahora, pero estamos siguiendo pidiendo que nos den una parte proporcional. José Luis, y terminamos con la frontera. Rafael, tú no vas a contestar. No. Eso es de Domestic Creation. José Luis Calera Cifredo, ministro ordenado del Sínodo del Caribe por la gracia de Dios, el único sínodo multicultural de la IELA, verdaderamente multicultural. Quisiera, con respecto a la identidad luterana, hay un evento que contiene historia, sacerdocio universal, el ecumenismo y la mutua consolación, es la adoración. Y siendo yo un liturgista aprendiz por casi ya 14 años, mi interés es nuestro aporte latino-hispano en la identidad luterana con la adoración y la aculturación nuestra en la adoración y la identidad luterana. Gracias. ¿Alguien tiene algo que decir? Alejandro Lafontaine, soy de la iglesia metodista. La pregunta va dirigida a Joel. Acá, ¿verdad? O sea, espérame, pues yo soy metodista, pícase. Sabotaje. La pregunta es sencilla. Se están celebrando 500 años de la Reforma. En el tiempo nuestro, ¿qué necesita de reforma la iglesia? Hasta el viernes. Gracias. Pues gracias a Dios que uno de los lemas de la Reforma Protestante ha sido que la iglesia es reformada y siempre reformándose. So, la obra nunca ha terminado y jamás va a terminar hasta que venga el Señor. Pero ahora, para nuestro contexto latino, aquí que estamos, una de las cosas que tenemos que hacer para seguir reformando la iglesia es reclamar nuestras voces.
porque, y tocando también con lo que dijo el hermano acerca de la liturgia y adoración, en América Latina tenemos muchos recursos, muchas riquezas litúrgicas, oraciones, cánticos, santos, personas que han contribuido a la iglesia. Cuando veo, desde mucho tiempo, yo veía el calendario de conmemoraciones, por ejemplo, de la iglesia luterana. ¿Cuántas personas latinas o latinoamericanos han sido conmemoradas en ese calendario? Bartolomé de las Casas, Agustín Pro, de México, y Monseñor Romero. 3. Y esto es hasta en el calendario que ha sido traducido para el libro de habla español. ¿A dónde están nuestros santos? ¿A dónde está Sor Juana de Inés de la Cruz? ¿A dónde están nuestros hermanos pentecostales y metodistas en ese calendario? Eso es una de las cosas que tenemos que echar adelante para reformar la iglesia, demandar de nuestra parte, porque otra vez, sin historia no tenemos identidad, no tenemos voz. Gracias a Dios que en libros de liturgia, el más reciente, del Rojito, hay más cánticos traducidos del español y de otros idiomas. El Cranberry. Pero todavía sigue más. Y parte de esa reforma es también reformar y descolonizar nuestros seminarios y la denominación y el presupuesto. La pregunta del hermano Lafontaine es muy pertinente para nosotros como miembros de la comunidad latina en la Yela. Y aquí me voy a anticipar un poquito a algo que iba a decir cuando me toque la mesa redonda, quizás para tocar la pregunta de Pablo José: ¿cuántos recursos económicos se asignan para esto? ¿Qué es lo que se necesita de reforma? La iglesia. Los cambios que nosotros estamos soñando y que deseamos no se pueden dar, no se van a dar dentro de la estructura existente en la iglesia en que vivimos. Todo sistema busca homeostasis, un balance, y ese balance está condicionado por la cultura dominante de la que nosotros no participamos. ¿Qué es lo que se necesita de reforma? De que la iglesia institucional como la conocemos muera para que pueda nacer la iglesia que es producto del proyecto de vida de Jesús. Y ahí es donde nosotros estamos incluidos. Ay, mamá. ¿Te iba a decir algo, Pablo? Vamos a hacer lo siguiente: después de esta mesa nos vamos a almorzar. Tenemos una mesa atrasada, pero mañana tenemos tiempo y a lo mejor nos podemos insertar en algún lugar por la tarde, ¿verdad? Pues tenemos como hasta las 8. Buenas tardes, Pablo Aymar, chofer del libro Mocini y Realengo. Tengo una pregunta. ¿Está dispuesta la iglesia luterana, ya de lo radical que fue la reforma en 1517, está dispuesto la iglesia luterana a adoptar alguna posición sobre el universalismo? Si de verdad creemos, ¿verdad?, que no somos alcapurrias eternas, si no existe el infierno, o sea, creemos eso, que la gente va al infierno eternamente, en realidad creemos eso, y si no, ¿cómo podemos reevaluar esa visión, ¿verdad? Porque hay presente histórico en la apocatástasis, la iglesia primitiva tiene algo ahí que no fue algo que se inventaron ahora. ¿Cómo ponemos la cuestión de la gracia a la cuestión de castigo eterno, de la manera que a veces nos la pintan los que crecimos en la iglesia pentecostal? Hasta el mes que viene ahora. ¿Alguien? ¿Voluntario? Ajá. Eso depende de Dios. Nosotros no podemos decidir por Dios. Pero yo tenía un profesor de confesiones luteranas, Kurt Handel,
un alemán bajito, muy cómico y que sabía mucho de Lutero, que él decía, la doctrina central de nuestra iglesia es que somos salvos por la gracia, sin las obras de la ley. Y él decía, yo creo que eso incluye teología también. Así que la salvación depende de Dios. Yo he leído también interpretaciones interesantes sobre el concepto del infierno, que todavía estoy debatiendo si acepto o no, pero que tiene que ver con el hecho de que Dios rehúsa darse por vencido con cualquier ser humano y le da la oportunidad por toda la eternidad de convertirse y de entonces entrar en comunión con Dios, siendo el infierno la separación que uno en cierto modo opta por tener de Dios. Entonces el infierno se convierte en un símbolo de dos cosas. Por un lado, de que a Dios le importa la justicia y la injusticia. Pero por el otro lado, de que Dios no se rinde, de que deja las 99 ovejas por esa, aunque le tome una eternidad recuperarla. Eso es lo que tengo que compartir. ¿Tú vas a contestar o vas a preguntar? ¿Ah? Déjame. El castigo por billones de años por pecados de décadas. Castigo por millones de años por pecados de décadas. Yo creo que toda la escritura nos habla metafóricamente, nos habla y nos lleva a un encuentro que trasciende lo histórico. Nuestra tradición habla de justicia y la ausencia de justicia, el dolor y la opresión, el infierno. Nuestra tradición habla del Dios escondido, esa lucha de la que habló Nelson, esa angustia del ser de no encontrarse y encontrar ni ver esa angustia. El infierno, tanto en uno como en la comunidad, como en la historia, para mí es suficiente. Bien brevemente, me gusta lo que dice Barbara Brown Taylor, que es una teóloga, escritora, predicadora fantástica, episcopal. Y Barbara Brown Taylor dice, y lo voy a hacer en inglés para traducirlo porque es difícil, ella dice que we are punished not for the sin but by the sin. Que lo que nos condena y castiga es el pecado mismo. No Dios castigándonos por el pecado, sino somos castigados por ese mismo pecado, es el que nos castiga y nos hunde. Tenemos que estar dominados. Tenemos allí uno. Solo quizás un punto que toca con la identidad luterana y latino. Estamos hablando ahora de la reforma después de 500 años. La reforma luterana. Pero también somos latinos. La reforma luterana y esta celebración centraliza las experiencias de un fray alemán en el año 1517. Y Dios lo bendiga por todo. Pero, ¿qué pasaría si como nosotros latinos empezamos a centralizar esa reforma, esos movimientos en nuestras raíces, en lo que estaba pasando en España en esos años? Y no estoy hablando de la Inquisición, sino de los movimientos de reforma que vinieron antes de Lutero, pero que no son privilegiados en la historia norteamericana. ¿Qué pasa cuando centralizamos esa historia en las reformas que empezaron a pasar en México, en el Caribe, en Sudamérica? En esas personas, por ejemplo, cuando hablamos de la reforma, ¿por qué es que siempre hablamos de Calvino, de Lutero, de Cranmer, pero Bartolomé de las Casas nunca aparece? ¿Qué pasa cuando empezamos a reorganizar la historia de nuestra fe y de nuestra identidad como protestantes, como luteranos, bajo otro centro? No, él está primero.
Terminamos con el de la boina. Buenas tardes, mi nombre es Heriberto Rodríguez River, pastor de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. He estado ante dos grandes mentes como profesores. Los dos están aquí, pero quisiera que uno estuviera ausente para que no me escuchara, porque tiene que ver con el tema que se habló hace un momento y me pareció bien interesante la forma en que usted lo presentó, porque yo vengo de una línea ultraconservadora, venía, gracias a Dios que yo me rescaté, y soy de los que piensan por las experiencias que viví, y por eso no quiero que la persona me esté escuchando, porque tiene que ver con algo de un trabajo que voy a realizar, así que porque estoy partiendo de una experiencia particular que quiero distanciarme de ella para hacerlo lo más balanceado posible en el final, y es cuando se habla de la gracia, esa oportunidad última que tiene el ser humano. Yo pienso, eso no está escrito más que en mi evangelio, que Dios no quiere que se pierda nadie. Todos, más tarde o más temprano, estaremos con Él en la eternidad. Por eso me llevó a la pregunta, si dentro de esa gracia, aquellos que, como dijo el profesor, hasta el último momento Dios lo busca, deja las 99, busca su oveja, y aún en ese último intento de respiración de ese ser humano, existe la experiencia de que va a estar en la eternidad y no en el infierno eterno, como se describe muchas veces, que yo pienso que la lucha es aquí, no es allá. El infierno es piñones. Usted decide si es alcapurria o bacalao. Yo trabajo con niños. Y a veces tenemos que bregar con conceptos. Entonces, cuando hablamos del infierno y hablamos de lo que pasa después, entonces, ¿dónde queda el Dios perdonador? ¿Dónde queda un Dios perdonador? Me decía un joven hace muchos años, oye, por 60 años que uno vive en la tierra, tú vas a estar en la eternidad quemándote allá en el aceite invierte. O sea, ¿cómo hacemos eso? Lo que enseñamos a los niños nosotros, que a lo mejor me dicen, tú eres cualquier cosa menos luterano, yo no sé. Pero lo que le decimos es, mira, el infierno es estar apartado de Dios. Y Dios es el reino de paz, amor y justicia, aunque se llame como sea, o ateísmo, lo que sea. Donde quiera que hay paz, amor y justicia, ocurre el reino. Tú estás apartado de eso, tú estás muerto. Y esa es la tradición hebrea. Entonces, tengo la espalda a Dios, pues, o Dios tiene la espalda a mí. Los salmos lo dicen. ¿Hasta cuándo vas a esconder tu rostro de mí? Porque estoy muerto, estoy en la fosa. Así es que, si estoy aparte de Dios, estoy en el infierno. Y como dijo el compañero que acaba de hablar aquí, pues aquí es. Aquí es donde tenemos ese problema y lo sufrimos y somos castigados por el pecado. El pecado es el que nos castiga. Pero infierno, ahí hay un problema con el Dios perdonador. Así es que yo digo que es, como dijo el compañero que estaba. Muchas gracias por todo. Hago una distinción entre mortalidad, historicidad y finitud. Mortalidad es la terminación del cuerpo, la biología. Historicidad es nuestro espacio en la cultura y la sociedad y las fechas. Y en eso podemos dar cuenta de que la gracia nos cubre, mas siempre seremos finitos. Nunca seremos eternos. Nos levantamos ahora. Te damos gracias, Señor, por esta celebración y estas conversaciones densas, retadoras, desafiantes,
que nos ayudan a entender y más que nada a ver y a reconocer tu inmenso amor. Gracias por todas estas personas, hombres, mujeres, que han separado este día para celebrar la tradición de una denominación y más celebrar la tradición de la iglesia. Llévanos al almuerzo con gusto, que también podamos celebrarnos mientras nos sentamos a la mesa. Bendice los alimentos y como enseñó Agustina Lubi, bendícelo bajando. Amén. Le invito a visitar nuestra página de la internet para este podcast, que es www.theobytes.com. www.theobytes.com. También le invito a compartir este episodio con otras personas que usted sabe les será de gran bendición, como lo ha sido para su vida y para la mía. Hasta aquí esta edición de Theobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.